Saludos, saludo a todos ustedes de parte de mi esposa y de su servidor. Venimos a ustedes a través de estos videos, Ministerio Aliento. Y hoy vamos a continuar lo que dijimos en el video pasado. Y antes de hacer eso, yo quisiera recordarles nuevamente que recordémonos y apoyémonos unos a otros en oración. Si alguien que ustedes conocen ha probado la paciencia de ustedes, la mejor acción que ustedes pueden tomar es orar por esta persona. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde y que Dios le proteja. Porque esto totalmente va a limpiar y lavar, va a restaurar nuestro pensamiento y nuestra disposición y actitud y nos va a llevar a un mundo más rico espiritualmente. De modo que yo les pido a ustedes que oren por nosotros, que Dios nos ayude, porque la oración es como un diamante de muchas caras, de muchos colores, opera en diversas maneras. Nosotros vivimos en un mundo horizontal y nos movemos de día en día, pero el Espíritu de Dios se mueve, es como un átomo que se mueve en muchas diferentes direcciones. Así la oración es de la esfera espiritual. Oremos por Tony y Antonio y la familia. Oremos por Georgina y la familia Aurel. Oremos nuevamente les pedimos por María Elena y toda su familia. Oremos por Goyito, por Gregorio. Oremos por cada uno de nosotros, porque vamos a ver tremendos resultados de esta manera. Muchas veces esperamos que de alguna forma, en una buena conversación, en una buena disposición, las cosas se resuelvan. Pero a través de la oración tenemos la garantía que cuando invitamos a Dios a que esté presente en nuestras relaciones y nuestras situaciones, las cosas cambian. Vamos a ver entonces el Evangelio de Tomás. En el Evangelio de Tomás, el dicho 48 nos dice así: Jesús dijo, si dos hacen la paz entre sí, dentro de esta misma casa, dirán a la montaña, muévete, y se moverá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué realmente nos está tratando de decir Tomás? Bueno, en primer lugar, nosotros dijimos en el video pasado que Jesús vino a redimir nuestro ser y ponerlo en completa armonía con el Espíritu de Dios, que ya ha sido derramado en toda persona que es temerosa de Dios, que busca de Dios. Ahora quiero decirles, el temor de Dios es respeto y es honor a Dios. Ahora vamos a ver entonces qué quiere decir esto. Nosotros dijimos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, que Dios empieza por nuestro espíritu, el nacimiento que nosotros regularmente conocemos en Cristo es en el espíritu. Es cuando nosotros despertamos en el espíritu y estamos conectados naturalmente y empezamos una armonía con Dios. La razón por la cual estamos en esta tierra es para aprender cómo Dios es en nuestra condición y poder ser instrumentos de Dios, poder ser canales de la bendición. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Por eso que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque es como nosotros vivimos que declaramos las verdades de Dios. Un teólogo antiguamente, uno de los seguidores de Jesús, uno de los líderes de la iglesia, antiguamente dijo, predicad el evangelio y cuando sea necesario, usa palabras. De modo que vamos a escudriñar esto. Yo diría que cuando habla de la misma casa, de esta misma casa, si dos hacen la paz entre sí en esta misma casa, diríamos nosotros que obviamente el ser de donde Dios desea habitar, el Espíritu de Dios, empieza
por no alinear y armonizar con el Espíritu de Dios, en nuestro espíritu luego va al alma, nosotros dijimos eso la vez pasada, pensamientos, emociones, voluntad, y luego va a nuestro cuerpo, que son nuestros 5 sentidos. La manera entonces cuando uno está armonizando toda su vida con Dios y está siendo redimido, que es una redención gradual, ¿no? Nosotros hablamos de ir de gloria en gloria en Cristo Jesús. Es día a día que vivimos, porque esta es una vida en la que la vivimos horizontalmente, aun cuando el Espíritu de Dios se mueve en muchas diferentes direcciones. Ahora, al leer estos videos, nos vamos a dar de varias cosas, pero antes yo quisiera indicar a ustedes que si recuerdan el video pasado, Juan habló con la mujer samaritana y ella le puso a que decidiera entre Gerizim, donde estaba el monte de el templo antiguamente de los samaritanos, y el monte Sión en Jerusalén, donde está el templo, estuvo el templo de los judíos. Y la mujer le invitó a Jesús a decirle, le dijo y le preguntó, ¿cuál de estos dos montes adoraremos a Dios? Y Jesús le dijo, de ninguno de los dos, porque la hora viene y ya es en que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Por otro lado, más tarde, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, le dice a los corintios, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, cuando el Evangelio de Tomás, en el dicho 48, habla de si dos hacen la paz entre sí, dentro de esta misma casa, está hablando de internamente dentro de la persona, porque empezamos nosotros a discernir las cosas por el Espíritu. Entonces dice, las posibilidades las imposibilidades podrían convertirse en posibilidades. Vuelvo a repetir esto para que no nomás inmediatamente salgamos nosotros pensando, todos los antojos que uno tiene, a lo mejor Dios nos los va a conceder. Dios nunca nos va a dar lo que muchas veces queremos, sino lo que necesitamos. Y Dios contesta de 3 formas, regularmente lo he aprendido en mi jornada, sí, no o espera. Pero Dios también va a esperar de nosotros no más de lo que podemos hacer. Dios es justo, Dios es bueno, pero sí va a esperar de nosotros todo lo que podemos hacer. Y muchas veces no le damos a Dios todo lo que podemos hacer, solamente lo que pensamos nosotros que queremos darle a Dios. Pero vamos a reflexionar en el dicho de Tomás. Y ustedes pueden ir al Google y lo pueden sacar del Evangelio de Tomás y ahí se encuentra. Reflexionemos sobre este dicho. ¿Qué está más desconectado muy regularmente en el ser humano? Muchas veces podemos leerlo en el capítulo 7 de Romanos, donde dice, el bien que quiero no hago y el bien que no quiero es el que hago. En el capítulo 7 de Romanos se encuentra una porción en el que el Evangelio, en el que el apóstol Pablo habla. Dice, porque según el ser, ahora aquí dice el hombre interior, pero ese no es varón, vuelvo a repetir, y tengo que hacer énfasis, vez tras vez, hombre del griego antropos, no quiere decir varón, quiere decir ser humano. Entonces, podría yo leerlo de esta manera, pero porque según el ser humano interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, hay una batalla interna, ustedes lo pueden posiblemente recordar de algunas experiencias o de algunas otras personas que vieron luchar entre lo que la mente, lo que la mente razonaba y lo que las emociones en el corazón dictaban, y siempre hay esa batalla.
Y por esta misma razón, lo que es la mente, lo que es el corazón, la gente que comparte su visión, cuando uno de pequeño recibe una visión de parte de Dios y la comparte muy por lo regular, le van a decir a esa persona o a esa criatura, le van a decir, está bien, hijo, sí, cuando llegue el día o en fin, pero piensa en lo práctico. Muchas veces nuestros padres nos pudieron haber dicho, piensa en lo práctico, en lo que tiene sentido. Eso no te va, por ejemplo, lo primero que pregunta, eso no te va a dar dinero. Mejor sigue lo que es más popular, donde otros han tenido éxito, como por ejemplo una carrera. Por lo regular, lo que las multitudes siguen, haz lo que todos hacen y te irá bien. En otras palabras, imita el modelo social. Y naturalmente hay muchas cosas buenas en eso. Pero ¿qué si Dios le llama a uno a través de una visión? Es difícil ser entendido por la gente que le rodea a uno cuando Dios, por su espíritu, impresiona una visión en el alma de uno, en la mente, en su entendimiento. Y si uno lo comparte, la gente a su alrededor lo interpreta de acuerdo con los valores del mundo natural. Muy por lo regular recuerdo yo cuando después de haber estado en la escuela náutica, haber ingresado y haberme dado de baja porque tenía mucha inquietud sobre qué era lo que verdaderamente Dios quería que hiciera. Y el día que en Tecate fui llamado al ministerio, a educarme en la escritura y a compartirlo con los demás, cuando alguien me decía, bueno, ¿tú qué vas a hacer ahora? Y cuando yo les decía, Dios me ha llamado al ministerio, lo primero que me preguntaban es, ¿y hay dinero en eso? Y te deja buena posición económica y te asegura financieramente tu futuro. Pero eso yo no le podía responder. Y por lo tanto, la forma que la gente lo relaciona es al molde de un patrón social. Más, en lugar de animarle a uno a seguir su propia jornada muchas veces y cultivar la creatividad, porque Dios nos dio a nosotros la creatividad. Y naturalmente, cuando uno va a la escuela, no va a tomar clases de creatividad, porque eso es una experiencia interna, personal. Pero la creatividad Dios nos las dio como seres que somos a la imagen y semejanza de Dios. La creatividad, fíjense bien, la creatividad es de crear posibilidades. Se le impone a la criatura imitar a los demás en lugar. Si uno de pequeño, yo recuerdo que a la edad de 4 años, arribita de 4 años, le digo a mi padre, yo voy a estudiar para andar en los barcos, voy a ser ingeniero mecánico naval. Es lo que yo pensé, pero eso es lo que yo entendí. Pero más tarde, cuando tuve una experiencia con lo que yo considero con el llamado de Dios, que no lo entendí totalmente hasta mucho después, entonces yo empecé a entender que esto era lo que Dios quería que hiciera. Pero al tratar de compartirlo, mucha gente no me entendía. Ah, en lugar de continuar en las habilidades que Dios nos da como seres, no solamente naturales, pero espirituales también, a cultivar la creatividad. En esencia, cuando nosotros compartimos lo que Dios ha revelado a uno y no es entendido, muy por lo regular, cuando uno está pequeño sobre todo, se fractura la conexión entre el corazón y la mente. Nuestra mente nos dice una cosa, empezamos a entender más, pero nuestras emociones, nuestros sentimientos muchas veces batallan. O más bien dicho, entre espíritu y alma hay una conexión en la que Dios tiene que operar, ir poco a poco llevándonos hacia la realización que Dios desea. Y hasta termina siendo uno muchas veces por el hecho de que no lo entienden a uno y muy por lo regular, ya sea los padres, la familia o las amistades, le están a uno indicando otra cosa y termina uno siendo
formado en un patrón que nos acondiciona. He conocido mucha gente frustrada en su profesión y por lo tanto, escuchemos bien. Quiero decirles a ustedes que el mundo espiritual en el que Dios nos llama es algo maravillosamente, por eso se le llama místico, es un gran misterio para todos nosotros, pero que Dios nos puede ir revelando poco a poco, dice la Escritura. Poco a poco vamos a ir creciendo. No existe un modelo o un patrón para la vida que Dios nos ha dado, que deseamos seguir. El único patrón es Cristo, ciertamente, y tenemos que imitarlo. Pero cuando el Espíritu de Dios nos los ha dado, se está formando literalmente, se está creando cada día que vivimos en el Espíritu. Y de esa manera nosotros podemos entender que es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El viento viene de un lugar, va a otro lugar, no sabes a dónde va, a dónde viene. En el primer siglo se lo ha dicho. Pero eso es una ilustración para Jesús, decirlo a Nicodemo. Eso es todo el que es nacido de Dios. Cuando uno abraza la fe de Cristo, la fe de Jesucristo, la fidelidad de Jesucristo, la fidelidad incuestionable, la fidelidad absoluta de Jesús a la visión que se le fue dada de parte de Dios. La recompensa de esta fe nos llevará a ver lo que no vemos y entendemos en un tiempo, pero que se va formando en realidad al nosotros ser transformados. Y esto es lo que Pablo decía así, de ir de gloria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos, siempre se lo he dicho a los niños, por ejemplo, tenemos las huellas digitales, que Dios las formó ahí, nuestra madre no las puso ahí, sino que esas huellas digitales las tenemos únicamente para cada persona. Y de esta manera, cada uno de nosotros es llamado a ciertas experiencias, a cierto servicio y a cierto desarrollo espiritual que Dios conoce, porque Dios es tan detallado, tan perfecto en todo, que trata con nosotros. Mi experiencia espiritual no es la misma de otros, aun cuando en esencia nos lleva a conocer de Dios. Pero no solamente vemos poco a poco en vivir la fe, o sea, la fidelidad de Jesús, una nueva realidad, sino que al mismo tiempo vamos a experimentar una sanidad gradual de nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en el alma. Recordemos esto. La Biblia no habla de la salvación del espíritu, sino de la salvación, la redención del alma, que son nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras acciones. Ahora, en examinar todos estos dichos en el Evangelio de Tomás, y es bueno poderlos escudriñar en relación a otros textos también que nos han enseñado a discernir un poco la esfera espiritual. Ahora, un valor vital para que todo lo que dice el Evangelio de Mateo, dicho 48, que si dos se ponen de acuerdo en armonía en esta casa, dirán a la montaña, muévete y se moverá. O sea, habrán posibilidades que fuera de esa esfera espiritual sean imposibles de realizar. ¿Y cuántas veces no escuchamos testimonios imposibles de realizar, pero que Dios ha llamado a esas personas a concretar en su vida y ellos pueden comunicarlo y darnos su testimonio en ese sentido? Un valor vital de la vida de la fe es la gratitud. Un valor muy vital para que todo esto se realice, como lo dice digamos, el dicho 48 del Evangelio de Tomás. Al entender profunda e internamente los principios de la sabiduría de Cristo, que eso es lo que Dios nos da en Cristo Jesús,
empezamos a entender, empezamos a ver que ciertas cosas, por más sencillas que parecen, contribuyen a realizar, a concretar una realidad en la fe de Jesucristo. Una de las poderosas emociones que podemos experimentar, en la que nos podemos ejercitar al ir de paso a paso, espiritualmente avanzando hacia las metas que Dios nos ha dado, es la gratitud. La gratitud, en esencia, es uno de los de las acciones que es de la vida de la sabiduría que nosotros tenemos que atesorar, que buscar y que practicar todo el tiempo. Así como nosotros nos proponemos ideales de practicar ciertos hábitos, comer de cierta manera, en, en el mundo de la fe, en el mundo espiritual, tenemos que recordar a nuestra mente, tenemos que ejercitar nuestro ser, nuestra voluntad en la esfera de la fe en Cristo Jesús. Y esta actitud que uno obtiene de la gratitud es a través del ejercicio constante en ello. La naturaleza de la gratitud contiene tres principales componentes que continuamente requieren nuestra atención y ejercicio mental, día tras día, vez tras vez, en cada acción, en cada pensamiento, en cada emoción. Vean ustedes, por ejemplo, esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses: da gracias en todo. No solamente en momentos buenos de paz y alegría, de gozo, sino en momentos difíciles. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, la acción, la actitud de gratitud es el medio en el que nosotros realizamos lo que el dicho 48 de Tomás nos está comunicando. Y luego después en el versículo 21 en 1 Tesalonicenses nos dice examinarlo todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. La gratitud no nos permite en ninguna manera, cuando uno está agradecido, no nos permite pensar en la maldad o en lo malo o en lo negativo, sino en lo favorable. Por lo tanto, en la naturaleza de la gratitud hay tres posiciones, digamos. Está por ejemplo, los componentes que requieren nuestra atención al ejercitar la gratitud son, primero está el componente o la atención positiva. La atención positiva es percibir lo favorable. Es percibir lo favorable. Es percibir lo noble, lo bueno. Dice la Escritura, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que tiene buen reporte, todo lo que es edificante, todo lo que bendice a nuestra alma y a los demás, en eso pensar. Entonces, esta energía favorable es la energía impulsora del espíritu hacia todo lo posible. La energía que impulsa a uno a crear sus convicciones. La energía que le crea a uno la convicción. Las convicciones no se van a formar nomás porque queremos. Tenemos que ejercitarnos, nuestra mente, nuestra alma, pensamientos, emociones, voluntad. Continuamente tenemos que recordar que podemos estar agradecidos. Aun cuando no nos sentimos, muchas veces la emoción nos traiciona a veces, pero la energía que nosotros ponemos en la voluntad, pensamientos y nuestra acción nos va a llevar a construir más la energía que impulsa a nuestras convicciones. Entonces la energía positiva es el polo, uno de los polos, percibir lo favorable, la energía que nos lleva a las convicciones de lo espiritual. Acuérdense de la digamos, definición de fe. Lo que es la fe es la convicción de lo que no se ve y que se realiza a través de estar dispuesto y positivo en
en ejercitarse en lo que Dios desea. Pero luego, en el otro polo está la tensión negativa. Como ustedes sabrán, para que haya electricidad y energía, hay una corriente positiva y una corriente negativa. La tensión negativa en nosotros, espíritu, alma, pensamiento, voluntad y emociones. La energía, la tensión negativa es percibir lo desfavorable. Es la energía que debilitante, la energía que lo impulsa a uno a temer y a sentir vergüenza por el rechazo. Muchas cosas no se hacen por razón de temor o por razón de el qué dirán, y las cosas se quedan sin haberse hecho. Y la otra energía, es la energía positiva, la energía negativa, es la que está en el centro, la energía neutral. O sea, donde está la tensión neutral sobre las cosas, es donde no hay nada, donde uno permanece inactivo. Es la ausencia de energía. O sea, ¿en qué vamos nosotros digamos, a invertir en nuestra vida? ¿No es cierto que nosotros queremos invertir en lo que nos trae buenos resultados? Yo les invito a ustedes a ejercitarse todos los días. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 16 al 23. Ejercítense continuamente. De entre esos versículos está el versículo 18 y 21. Da gracias en todo. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de mal. Esta es la manera, esta es digamos, la ecuación que nos va a dar el resultado. El riesgo de vivir en hábitos que se forman sutilmente y en esencia la energía neutral es cuando nosotros nos llevamos a arrastrar por influencias que no son nada positivas y que nosotros sabemos que hay hábitos en nosotros que queremos romper y que muchas veces no podemos porque gradualmente fuimos cayendo en ellos. Vean ustedes, por ejemplo, Efesios 5:14. Nos dice la escritura que aquellos que espiritualmente hablando han quedado en su atención neutral, donde no hay energía, donde no hay vida, donde solamente parece que nos movemos mecánicamente de un día a otro, como en las costumbres y en la manera de muchas veces vivir por nuestras responsabilidades o en fin, y nada malo en atender nuestras responsabilidades, obviamente. Pero cuando el ser humano queda en una tensión neutral, en la que por hecho de temor o de vergüenza, en el lado negativo o en el lado positivo que le entusiasma ciertas cosas, pero luego viene, digamos, el temor y la vergüenza o lo que los demás dirán o cuánta cosa, y se queda inactivo, se queda en una tensión neutral, en la que se queda ahí, como nosotros decimos, patinando y estancado. A veces hay tiempos en la vida espiritual, hay veces en los que Dios nos habla y a nosotros y ustedes, Dios ha estado hablando sobre ciertas cosas que tanta atención estamos poniendo. Entonces, ustedes recordarán que la rana se hierve en el agua cuando se le va aumentando la temperatura poco a poco y no se da cuenta que está subiendo hasta que es muy tarde. La tensión mayor se encuentra entre la tensión positiva y la tensión negativa. No necesitamos los dos polos de atención para crear una realidad. Toda actividad se encuentra en estos dos polos. Y ustedes eso lo saben ya de antemano, porque nosotros hemos pensado en todo esto. Lo negativo no puedo yo recibirlo. Todo lo que, como dice Efesios, pero 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 23, absteneos de toda especie de mal. Reflexionemos entonces. ¿Qué consume predominantemente nuestra mente y la mayoría del tiempo? ¿En qué
en qué habitan nuestros pensamientos. ¿O qué es lo primero a dónde se van nuestros pensamientos al considerar posibilidades? Se irán a los retos. No se puede hacer por esto, no se puede hacer por aquello. Siempre, por lo regular, si compartimos, como antes dijimos, nuestra visión de lo que Dios nos ha dado, mucha gente nos va a decir la razón por la cual no se puede hacer, más de la razón por la que se puede hacer. Y muy por lo regular, eso es lo que uno piensa. La mayoría de la gente se encuentra preocupada y temerosa de algo, anticipando regularmente lo malo que puede pasar en algo, en cualquier situación, en cualquier asunto, en cualquier empresa que uno empieza. ¿Qué es lo malo que va a pasar? A la vuelta de la esquina puede pasar algo malo. Muy seguido, eso se piensa sin bases para ello. Ya esperamos a veces lo peor que puede pasar y es por nuestras limitaciones naturales. No lo sabemos todo, no tenemos todo lo que es necesario, quizá. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, acuérdense, que sienten la mayoría del tiempo. ¿Qué sienten ustedes en su vida diaria, cuando en sus experiencias? Esto es lo que determina dónde va su atención. Cualquier experiencia nos puede tomar nuestra atención a estos dos polos, polo positivo, polo negativo. La manera de enfocar tu atención a lo más positivo es en guiar la atención a estar agradecido, porque este es verdaderamente un medio del cual nos ejercitamos. Y esto nos los ha dado Dios. Estemos agradecidos por lo que se tiene y la oportunidad de vivir. Este es el principio. Esto fortalece y enfoca hacia el entusiasmo de la fe. Estemos agradecidos, que manifiesta la energía del espíritu mientras más se ejercita en las razones por las que uno puede estar agradecido, o mayormente se envuelve en la espera positiva, las características de la gratitud. Entonces, en esta manera nosotros venimos entonces a ser, como la Escritura nos dice, olor fragante para Dios, olor grato, olor de Cristo. ¿Saben ustedes? Nosotros hemos muchas veces estado en presencia de personas que solamente el estar ahí con ellos nos edifica, el estar ahí con ellos como que es positivo y nos levanta y nos anima, pero hay otras ocasiones en las que hemos estado con personas que ya no aguantamos el momento en que ya nos podemos ir. Al ejercitarnos en la actitud de gratitud y morar, uh, digamos, proactivamente, intencionalmente en nuestra alma, voluntad, emociones y pensamientos, continuamente dirigiendo todo esto a lo que edifica. Entonces, esto fortalece nuestro enfoque hacia el entusiasmo de la fe, como lo hemos dicho, que manifiesta la energía del espíritu, y mientras más se ejercita uno en las razones por las que uno puede estar agradecida, mayormente se envuelve en la esfera positiva. Y de esta manera, nosotros venimos a ser como incienso en la presencia de Dios, un olor fragante. Mientras más se enfoca uno en la naturaleza de la gratitud, más permanece uno en la energía positiva y más frutos experimenta uno de su atento cuidado a la gratitud. Esta es la llave que abre el camino hacia lo que Tomás, dicho 48, nos exhorta a pensar, nos dice y nos comunica, sin tener, y esta es la clave principal, que llega un momento en que uno fluye en la esfera espiritual sin tener que esforzarse en actuar o laborar más arduamente, sino que uno llega a descansar en esa fe, fidelidad
de Jesús. Uno tiene que aprender a descansar en eso. Saben ustedes que eso es exactamente, eh, está opuesto en muchas maneras a la filosofía del mundo. La filosofía del mundo nos dice que si queremos tener buenas cosas y realizar nuestros sueños, debemos de trabajar más duro y luchar para lograr llegar al lugar donde deseamos llegar. Eso es realmente la filosofía del mundo. Pero, ¿qué si se trata de hacer? No exactamente. Es que sí tenemos que usar nuestra voluntad de todo, pero nuestro enfoque, que si no se trata de hacer, sino más bien de ser, de ser. Que si ese resultado al que nosotros deseamos, la vida del espíritu, la vida de la energía del espíritu, que es muy positiva, puede ser realizado desde lo interior de uno, sin tener que esforzarse a través del hacer de uno, sino más bien el de ser. Por ejemplo, nosotros sabemos que obviamente hay un dicho en las traducciones y las interpretaciones de muchos de estos textos bíblicos, pero en esencia se ven las raíces de las palabras en las que están escritas, fue escrita en el griego. El llenarse de las actitudes espirituales y de los frutos espirituales de Cristo Jesús es llegar al momento en llegar a la plenitud, dice Efesios 4, de un ser perfecto en Cristo Jesús. Y en ello hay una interpretación, que eso es llegar a fluir sin pensar y sin esforzarse, sino fluir tranquilamente. Como cuando el ave está levantando el vuelo y se empieza digamos, al principio a, a mover sus alas agitadamente, pero cuando ya llega a un cierto lugar, las extiende como el águila extiende sus alas y se deja llevar por la corriente de aire, es el aire, el espíritu, el ruaje de Dios. Y Dios nos ha llamado a eso. No se trata de hacer. Cuando uno ha sido educado en los mandamientos, no hagas esto, no hagas, se dan cuenta, muchos de los mandamientos se describen negativamente, no hagas esto, no hagas aquel otro, no. Pero cuando uno está esforzándose en hacer o no hacer o no hacer, está uno batallando continuamente, pero Dios en Cristo nos ha llamado a un descanso absoluto de fluir en el Espíritu de Dios. Y de eso trata, de que el Espíritu de Dios viene y toma este ser como su habitación, el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Jesús dijo en un tiempo. Jesús dijo así, miren. Jesús dijo en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que siempre se están esforzando todos los días, que están cargados, que en sus esfuerzos a veces ven la frustración de que no trabajó, de que no llevó buen resultado, y se pone uno, se desgasta emocional, mentalmente. Jesús dice, todos aquellos que están siempre siguiendo una mentalidad que es de sudor, de demasiado esfuerzo. Acuérdense que eso es lo que Dios le dijo al ser humano. ¿Quieres tu vida como a tu manera? Pues te vas del huerto. Ahora trabajarás y estarás haciendo tu esfuerzo y con el sudor de tu frente te ganarás tu vida. Y nos hemos acostumbrado a eso. Pero Jesús dice, venid a mí y yo os haré descansar. Y lo que digo después es muy vital. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué son nuestras almas? Pensamientos, emociones, voluntad. Vamos a hallar descanso para todas esas actitudes, porque muchos de nosotros es en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, pues voy a hacer esto, no, pues voy a hacer eso otro, la voluntad, en fin, en donde batallamos y nos gastamos y agrega años a nuestra vida y después nos vemos todos acabados. Y
Jesús dijo, venid y descansa. En otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que imitemos, que vengamos e imitemos por la vida del Espíritu lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que Él nos invita a una vida donde no hay sudor. En otras palabras, aprendamos de Jesús, es lo que se trata, al imitar, aprendemos la fe, la fidelidad de Jesús. Aprendemos a ser sencillos, porque en esa sencillez y humildad, en esa realización de la verdad en el ser de uno encuentra descanso. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando se construyó el tabernáculo, un lugar, fíjense bien, hay mucho que decir, pero ellos salieron de Egipto en el Éxodo, que quiere decir salida, es el libro, Éxodo de salida. Salieron de Egipto millonarios, porque despojaron a todo el pueblo de todas sus riquezas, en fin. Ellos se las dieron a Israel, a los judíos, se las dieron de voluntad para que quisiera que se fueran después de tanto conflicto y tanta pérdida entre el pueblo de los egipcios. Y ya en el desierto, a donde no podían gastar nada de esa riqueza, Dios les dice, ahora regrésenmela. Van a edificar un tabernáculo. Y el tabernáculo tenía 3 partes: la corte, el lugar santo, el lugar santísimo. Esas son 3 partes que se relacionan a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, donde mora Dios, el lugar santísimo, donde mora Dios. El alma, el lugar santo, donde santo quiere decir apartado, eso quiere decir el lugar donde está la actividad del ser humano, porque en la corte, el lugar santo, estaba el altar de incienso, que es nuestra oración, la mesa de comunión de los panes y levadura, nuestra comunión y nuestro servicio unos a otros, y el candelabro. El candelabro tenía seis lámparas y una en el centro, y las 6 descansaban en el centro, o sea, el 7 es de Dios, la 7ª, y todos descansamos en la realización que Dios nos ha dado, las promesas en Cristo Jesús. Pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer las ofrendas una vez al año y se preparaba todos los 11 y tantos días, 11 meses y casi los 12 meses, estaba en continua preparación para que una vez al año entrara al lugar santísimo. Y se le ponía un cordoncito por si él, por alguna razón, no se oían las campanitas de sus vestidos de lino, era todo lo que tenía que vestir lino. Lo jalaran fuera del lugar santísimo porque nadie podía entrar ahí supuestamente. Está eso en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de Moisés, pero Dios le dijo a Moisés, y está escrito en Éxodo, creo que es el capítulo 16, en Deuteronomio lo mismo, está escrito, Dios ordenó al sacerdote a vestir lino. El lino es una tela muy finita, porque le dice, porque no quiero que haya sudor en el lugar santísimo. Cuando el sacerdote entraba al arca, al lugar santísimo, él se totalmente descansaba en el propiciatorio, que es la tapa del lugar santísimo. Y a los lados estaban los 2 ángeles en una posición de adoración hacia Dios. Dios ordenó vestir lino porque no quiere sudor, no quiere esfuerzo humano. Pero no se trata de hacer, sino de ser. Uno viene a ser hijo de Dios en Cristo Jesús. Y cuando uno aprende a fluir en el Espíritu, uno descansa. Pensemos en esto. Por ejemplo, pensemos en cuestión de gratitud, digamos. Ustedes ya tienen un ingreso que viene a cada uno de ustedes regularmente.
Están agradecidos por ello. Tienen una morada donde pueden descansar. Tienen un techo donde pueden descansar. Estén agradecidos por ello. No hay que ver las imposibilidades, no hay que ver el lado o la mitad del vaso vacío, como dicen, sino estemos agradecidos por la mitad que ya está llena, estemos agradecidos por lo que ya tenemos. Es fácil ver la mitad vacía cuando vemos a otros en el lugar donde anhelamos llegar, obviamente, y es cuando nos empezamos a frustrar. Cuando empezamos a ver lo que no tengo, lo que quisiera tener, es un terreno pantanoso, muy peligroso, muy delicado, porque nos puede abrumar a tal forma que nos mete en emociones y pensamientos y acciones y hasta uno que no hagan olas, ¿verdad? No vive uno en tranquilidad. Cuando la gente comparte, por ejemplo, en la media, pues vimos en el Facebook o en los sistemas de media que mucha gente anda viajando aquí, anda viajando allá, que ya tiene ciertas posibilidades y uno dice, cómo me gustaría estar ahí, cómo me gustaría tener esas experiencias. Pero yo le quiero decir a ustedes, ellos no viven de esa manera todo el tiempo en esas experiencias. De ser así, su actitud sería, bueno, ya este es un día que hemos estado viviendo en esta manera y ya no tienen necesidad de estarlo anunciando y compartiéndolo. Acuérdense de que cada persona tiene una jornada única y genuina. Las huellas digitales. Dios nos formó en cierta manera. No hay un ser humano que es igual al otro ser humano. Nos parecemos a veces, pero somos muy diferentes. Celebremos donde otros están cuando vemos esas comunicaciones en su momento de felicidad y realización. Hay que celebrarles a ellos, está bien, si es bueno, si edifica, sin olvidar el principio de que si hacemos el bien, siempre Dios nos llevará y nos moverá hacia adelante, a experimentar más riquezas en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos practicar diariamente conductas que nos mueven hacia adelante a realizar nuestra visión, nuestro progreso y madurez de nuestra persona y no nos saque de los escasos, de las escaseces en las que muchas veces pensamos estar, las limitaciones que muy regularmente estancan nuestro desarrollo? Reflexionemos. ¿Qué nos ha estado indicando Dios? Muy seguido, Dios nos ha estado hablando y estamos escuchando. Hemos empezado a desarrollar las cosas que ya Dios quiere que sean realidad en nosotros, siendo agradecidos, nos motivará hacia esa meta. La gratitud, ese es un ejercicio hacia las metas espirituales en Cristo Jesús. ¿Necesitamos más finanzas? ¿Alguno de ustedes necesita más finanzas? Estemos agradecidos por el dinero que tenemos ya. Necesitamos más tiempo con la familia. Estemos agradecidos por el tiempo que tenemos con nuestros familiares. Por lo que sea que estemos agradecidos. Más de eso vendrá, porque al estar agradecidos, Dios nos va a llevar en abundancia. Cada mañana, al empezar su día, al empezar cada uno de nuestros días, enfoquémonos en todo lo que puede estar agradecido uno. Tu familia, tus ingresos, tu casa, tu automóvil. Eso va a generar una emoción y entusiasmo motivador al principio de cada día. Y eso nos mantendrá en la energía positiva.
y nos llevará a mover montañas, no se imaginan ustedes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estaremos escudriñando todo esto y aún más, porque solamente es un dicho del Evangelio de Tomás. Hasta el próximo video. Que Dios les bendiga. Amén. Sí.